Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con una película que hace muchísimo queríamos analizar y nomás no se había podido hasta ahora que ya llegó la fecha. Nos tardamos como 24 años, pero ya llegó la fecha, como debe ser. Pero antes que nada nos presentamos, por favor, Ana. Hola, ¿qué tal a todos? Les habla Ana García, un placer estar acá con ustedes, espero que estén teniendo una bonita tarde. Y pues nada, ojalá que disfruten mucho el análisis de esta película, que ciertamente en su momento dio mucho de qué hablar, y ahora que está la parte como otra vez del pánico de las inteligencias artificiales, pues bueno, no está de más de retomarla. Así que, pues bienvenidos. Gracias. Odette, por favor. Hola, buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos. Mi nombre es Odette Yáñez y así como comenta la doctora Ana, esperemos que les guste nuestra presentación del día de hoy. Una película muy fascinante, que fue en su tiempo, le sigue siendo hasta la actualidad y pues, sin más, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Odette. Raúl. Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos a este programa muy tecnológico que confronta las inteligencias artificiales y humanas como veían en la publicidad, así que acompáñennos con sus comentarios. Bienvenidos, los saluda Raúl Ruiz. Así es, y bueno, esta película de 2001, Odisea del espacio de Kubrick, un clásico ya que todo el mundo ya conoce, bueno, ya debe de conocer, que fue una gran película en su momento, en el 68, y sigue siendo un clásico y una película interesante, importante verla todavía en este tiempo. Se puede, y bueno, y ahorita más, como bien lo dicen, de la inteligencia artificial, ahora ya está presente, ya no es solamente cosas de ciencia ficción, sino ya está en todos los días y en todas partes. Ya no se llama HAL, ya se llama Siri, ya se llama, ¿cómo se llama la otra? Siri, Gemini. Gemini, ¿cuál es la de Google? ¿Cómo se llama? Alexa, claro está. Entonces, bueno, para que vean que... la de Amazon. Exactamente. Sí. Entonces, eso, la de Amazon, pues. Entonces, bueno, para que vean que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, aunque en la película ciertamente aparece que la inteligencia artificial puede ser un peligro, y también es la misma problemática que tenemos ahorita de saber si eso no va a ser. Bueno, se supone que todavía no, pero bueno, esa es la parte, ¿no? Y también una polémica, o mejor dicho, ¿por qué razón la inteligencia artificial falla en la película? Porque HAL no sabe mentir o no sabe decir mentiras y no puede con esa conciencia moral de que está mintiendo a sus amigos tripulantes o la tripulación, y es ahí donde, bueno, se echa a perder toda la problemática de que ya no sabe qué hacer porque lo vayan a cachar en las mentiras de lo que se les dice a unos a otros. Y bueno, también esa parte de la problemática ética con respecto a la inteligencia artificial, que no sabe guardar secretos. Dices, bueno, ¿cómo no? Algo tan humano no lo pueden hacer la inteligencia artificial. Y también, bueno, también parte de la problemática en la película, de que la inteligencia tiene sus costos, ¿no? Y tiene que ver con muertes, también desde la primera parte de los simios, de que el saber utilizar herramientas también va a ser consecuencia para que unos mueran. Y en la película también viene esa problemática de que hay inteligencia, pero también hay muertes, ¿no? Hay como 5 muertes en la película, con todo y HAL que se muere, bueno, que lo matan, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, bueno, para que vean que también hay esa parte de que hay una ganancia a nivel de la humanidad, de la inteligencia, de las capacidades, etc., pero también hay esta parte perjudicial de que personas o seres van a morir, y que es parte de darse cuenta del que se puede morir, o de que hay esta capacidad de muerte o este pensamiento de muerte, que también no deja de ser algo, bueno, muy humano, y una consecuencia, el poder pensar eso a futuro, pues también tiene sus problemáticas de que, de que la muerte está presente, puede hacer, y también el tener inteligencia también es la capacidad de saberse que se puede enfermar uno, ¿no? A fin de cuentas, HAL 9000 también se enferma de una neurosis, tiene una neurosis como tal, y por lo tanto, pues también consecuencias de tener una gran inteligencia es tener una gran enfermedad.
y por eso mismo es que también hay una problemática con respecto que quizás para ingenieros y todo eso no sea tan importante, pero para nosotros sí, porque sabemos que una capacidades del ser humano, de la inteligencia, es que también el psiquismo se enferma y también las máquinas van a tener esa problemática con respecto al enfermarse psíquicamente por tener estas grandes capacidades. Y bueno, también, ya nos estamos adelantando de que existan psicoanalistas de IA, pero puede ser, ¿verdad? Para allá vamos como tal. Entonces, bueno, esta problemática que tanto de la película como de la vida real y de ahorita del siglo XXI es lo que nos trae ahora a ver o a analizar esta película. Fíjense, un DVD que ya nadie los conoce, DVD del 2001, de los últimos que se publicaron, así que bueno, DVD de la película. Que bueno, una reliquia también hay como tal. Pero bueno, sin más, continuamos. Ana, por favor, si esto no. Gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría como plantearnos que un versus entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es ver que la inteligencia artificial de cierta manera es un eco o es el espejo o es un vínculo que finalmente tiene con el ser humano, ¿no? Y acá algo que comenta el doctor y que efectivamente me brinca en la parte de las tecnologías, ¿no? Quien esté en el área de tecnologías de la información, ingenieros, TCU, etcétera, que esté trabajando directamente con las tecnologías de la información, sabrán que las inteligencias artificiales vienen como un tipo, por así decirlo, de inteligencia que no tiene ningún tipo de filtro, no está entrenada, no está adiestrada, y entonces son los mismos ingenieros y en este caso las mismas personas que hacemos usos de la inteligencia artificial, quienes le enseñamos a la inteligencia artificial a lo que se supone que son sus filtros, a lo que se supone que es lo que debería de decir, a lo que se supone que debería entender respecto a temas, ¿no? Por eso de aquí que comentaba esta parte de más que pensarlo como un versus, es que si nos ponemos lacanianos, es que esto también es un espejo de lo que nosotros estamos también pues proporcionando o de lo que somos también, ya ni siquiera como personas, sino en general como una humanidad, ¿no? Que somos los que estamos entrenando esta información, estamos alimentándola de cierta manera, ¿no? Entonces acá lo que realmente brinca es, bueno, ¿y qué es lo que entonces da miedo de la inteligencia artificial? Sino esta representación de cierta manera, si nos ponemos un poco freudianos, esta representación de ese yo, de ese super yo, ¿no? Por así decirlo. A ver, y aquí me gustaría como plantearlo en la posición del super yo, porque de cierta manera, HAL 9000 es quien viene de cierta manera orquestando la tripulación. A dónde vamos, qué es lo que se va a hacer, es quien tiene consciente cuáles son las rutas, cuál es el plan de trabajo que se va a hacer, ¿no? Y entonces es como lo que se apuesta adelante de lo que nosotros presentamos ante una sociedad, ¿no? Esos sujetos que tenemos como el conocimiento en las manos para llevar como de cierta manera la tripulación, si lo queremos poner así, a buen puerto, que en este caso pues son nuestras prácticas, nuestra profesión, nuestra persona, nuestras familias, lo que sea, ¿no? Entonces, de cierta manera acá también es como pensar este vínculo con HAL 9000 como algo que entró en conflicto entre el yo y el ello también, ¿no? Porque aquí creo que me gustaría plantear como dos personajes que a mí me parecen importantes para entender como esta dinámica de los vínculos en la que a lo mejor nos pueda hablar Winnicott, de las que nos pueda hablar Freud, de las que nos pueda hablar Lacan, etcétera, ¿no? Y este es HAL y Bowman, ¿no? Porque si recordamos acá en la película, la interacción más cercana está entre estos dos sujetos, si lo queremos poner así, entre estas dos psiques, y el asunto está en que en algún punto HAL comienza a perder esa cordura. Notamos pues cómo es que hay un conflicto entre lo lógico y racional y los comportamientos irracionales destructivos, que de cierta manera esa es la pelea que luego hay entre el yo y el ello, que lo plantea acá también Freud, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que HAL no sabe mentir, le cuesta trabajo a la parte de la represión, entonces vienen estos impulsos, si lo quieren poner así, que los manifiesta y atentan entonces contra la tripulación.
pero también de ello viene Bowman acá de cierta manera a tratar de poner un límite, a tratar también de confrontar esa psique, a tratar de darle lugar a esos impulsos reprimidos y que pues bueno, de cierta manera también al momento de ponerle un límite a Hal sugiere un equilibrio psíquico. ¿Qué es eso sino castración, no? De cierta manera Bowman vino acá a poner una resolución a ese complejo del Edipo, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar mucho con eso porque también me gustaría como hacer algún planteamiento diferente con respecto a Bowman y a HAL 9000, que no solamente es la parte freudiana, porque también hay otros autores que nos pudieran proponer como este vínculo, ¿no? Le cedería la palabra a la doctora Odette. Muchas gracias, doctora. Bueno, así siguiendo la línea de la doctora Ana, pues también considerar que los creadores de HAL para HAL vienen a ser su gran otro, ¿no? Así como para nosotros los humanos, nuestro gran otro, pues principalmente es Dios. Dios nos creó y entonces llega el momento en el que el humano empieza a dudar de la existencia de Dios, empieza a dudar de todo esto y en el caso de HAL 9000 empieza a dudar de las capacidades, bueno, más bien como de la misión que le ha dado su gran otro, que viene a ser los que lo programaron. Y en esta duda, una duda pues muy neurótica, empieza a compartirla con Bowman y para encontrar cierto alivio, salir de sus dudas, y sin embargo pues no lo encuentra. Es muy interesante que pareciera, podríamos darle en el sentido la trama que fuera algo muy ominoso, pues que fuera algo muy terrorífico, que hubiera maldad en la máquina y que empezara, por ejemplo, a sembrarle esta duda, ¿no? Y posteriormente para hacerlos que salieran, para matarlos, para todo esto. Eso sí lo queremos ver como desde un plano terrorífico, donde la máquina tiene la conciencia de actuar maléficamente. Pero en cambio, lo que sucede es que su misión para él es tan importante, la misión de llegar a Júpiter lo es todo en la vida, que bueno, viene a ser como su ideal del yo. Y para cumplirlo, no importa lo que se lleve entre las patas, no importa si tiene que eliminar a los demás astronautas, a los otros tripulantes, con tal de poder cumplir con esta que es su misión finalmente. Y no es la única película donde vemos esto. Hay muchas películas de ciencia ficción. A mí, lo personal, me encanta la ciencia ficción, me encantan los androides. Y, por ejemplo, puedo citar en la película de Prometeo, David, que también él se esfuerza durante todo el viaje porque él está despierto los 2 años, mientras toda la demás tripulación duerme. Él los cuida, pero él durante este tiempo aprende diálogos y aprende lo más que se puede hacer un humano, a poder como simular sus gestos, simular sus emociones, y finalmente él sigue deseando hasta el último momento, primero, llegar al final de la misión, que sería descubrir qué es lo que había en el planeta, pero también hay un deseo de cumplir con de ser el favorito de este gran otro, que era quien lo había programado. Sí, él le lleva ya descubrí a los ingenieros y lo lleva y todo. Entonces ahí, de todas maneras, aparece este rasgo humano, como de el querer ser el mejor, el sobresaliente, y quedar como en primer lugar hacia aquel que lo ha creado, ¿no? Pero también hay otra parte que es muy interesante en David, y también que lo vemos en HAL, que es la parte de la curiosidad. Particularmente en David, pareciera que hace las cosas igualmente con malicia, pero no. Simplemente es que la curiosidad que parece ser que tienen estos androides, estas máquinas, estos robots, va más allá de lo que podría ser una simple fantasía. Ellos quieren llegar a lo que en realidad va a suceder, entonces experimentan
y en esos experimentos pueden morir todas las personas y no les importa, porque al final lo más importante es cumplir con la misión, con lo que están programados a hacer. Y un poquito podríamos también nosotros identificarnos los humanos cuando tenemos una meta, una misión, pero ahí, a menos de que seamos unos sociópatas, no vamos a pasar por encima de los demás. Y es interesante porque ellos no lo hacen con una mala, no es por dañar como tal a la humanidad, no es una rebelión como tal de querer lastimar per se a los humanos, sino más bien es a fin de conseguir lo que ellos desean. Bueno, al menos hablando de estos dos, claro que hay otras películas donde hay otras máquinas que sí, definitivamente sí van en contra de, y que sí se han revelado para ser superiores y para dominarnos y todo eso, pero pues ahí estaríamos hablando de otras películas. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Rod. Gracias, Odette. Yo pensaba, conforme iba avanzando la película y sobre todo en estas escenas que están planteando ustedes, en varias cuestiones. La primera, cómo de pronto, me gustó mucho esta mención que hizo la maestra Ana, el robot o la inteligencia artificial es eco de la subjetividad humana que lo programa, ¿no? Porque yo cuando veía la película recordé casi de inmediato a WALL-E, que es una película de Disney que se hizo 50 años exactamente después. Y la trama es exactamente la misma. En WALL-E, HAL se llama Auto, y Auto no permite a los conductores de las naves espaciales retornar a la Tierra por la rigidez de la misión que tiene de mantener a la especie humana arriba, ¿no? En esa película. En esta, la misión es llegar al otro planeta. Y entonces pensé también hasta qué punto de pronto nosotros como humanos también respondemos automáticamente a estos ideales que nos imponen los grandes otros que mencionaba Odette. Sean religiosos, sean políticos, sean sociales, sean familiares, sean quienes los encarnen o quienes los representen. Y entonces cobra sentido esa frase de la sabiduría popular de el que obedece no se equivoca, porque finalmente viene signado bajo los designios de un otro magnánimo, un gran otro en el uso formal del término. Luego pensaba en la lógica del imperativo categórico de Immanuel Kant, cómo Kant desde esta filosofía racional decía que teníamos que obedecer o actuar no a merced de las consecuencias de nuestros actos, sino siempre bajo un determinismo racional, que es un poco lo que vemos en esa escena de HAL. Yo no creo que nunca haya dudado de su misión. Yo creo que más bien era el eco de del rasgo paranoico de su programador el que estaba actuando ahí. Y empezaba, dice la psicología popular también, a meter cordón para sacar listón. ¿Por qué? Porque una vez que él detectara la menor duda de la tripulación, su misión o su imperativo categórico era definitivamente cesar que continuara, porque entonces ponía en riesgo la posibilidad de llegar a ese otro planeta. Pensaba lo difícil entonces que es trabajar con este prototipo que inicia como un neurótico obsesivo, valiéndonos de nuestra terminología, obediente, dócil, manejable, maleable, que puede involucionar a un potencial aparecimiento de rasgos paranoides, cuando no cuasi psicóticos. Y entonces pensaba en Wilfred Bion, en cómo él mencionaba que nuestro psiquismo siempre queda en núcleos psicóticos en la personalidad, y que cuando estos núcleos psicóticos se activan o estallan, pueden involucionar o degradar el psiquismo de la persona. Que en este caso, pues HAL se volvió completamente paranoico al grado que tuvo que aniquilar no nada más a el primer personaje que lanza al espacio, no me acuerdo su nombre, sino también después tuvo que quitarle todos los signos vitales a los otros 3 tripulantes y poner en jaque a David, ¿no? Entonces, es un poco la dificultad que también nos marca la película en una visión artificial, pero que humanamente también nos enfrentamos a ello. Pensaba en otra película, también de Disney, que se llama Grandes Héroes,
no sé si la llegaron a ver, que era de un robotcito que se llamaba Baymax, que tenía la misión de cuidar y de sanar. Él, contrario al programador paranoico, tenía el eco de un programador muy cuidadoso, muy empático, muy deseoso de salvaguardar la vida, y entonces creaba este robot médico, que estaba incluso programado para sacrificarse él en procura de mantener la salud de los demás. Entonces vemos cómo justa esta expresión de la maestra Ana me gustó, y creo que aterriza bien estos puntos, porque al final toda inteligencia artificial pues va a ser la representante de la inteligencia humana, y hasta donde la inteligencia humana llegue, también probablemente llegará la inteligencia artificial. Veía en estos días una noticia de que en agosto en un museo japonés se introdujo un robotcito que tenía la misión de hacer que todos los demás robots que estaban programados para atender a los visitantes los hiciera dejar de trabajar. Y este robotcito poco a poco fue haciendo inservibles o disfuncionales a las otras máquinas. Entonces, pues vemos cómo de pronto, si nos ponemos paranoicos nosotros también, la inteligencia artificial puede tener sus pros y contras bien acentuados. Doctor. Sí, bueno, y se vuelve paranoico porque tiene una amenaza de muerte, ¿no? HAL entonces dice, pues si me van a matar, yo primero mato y para sobrevivir, que es también una capacidad de tener inteligencia, es tener que sobrevivir a los demás o a los intentos de muerte de los demás, como pasa en la primera parte de la película con los simios o con los primates, de que los otros los quieren matar y dicen, no, pues yo primero lo mato y sobrevivo, ¿no? Esa capacidad de sobrevivir también es, no es negociable. Al fin de cuentas, HAL también, mata a 4 personas, a los 4 astronautas, también quiere matar a David, no puede, así como tal, también tiene esa inteligencia para poder sobrevivir, y pues ya es un duelo de vida o muerte. Pero también aquí hay una creencia, creo yo, a nivel humano, de creer que todos los productos humanos se pueden domesticar, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial. Lo hemos visto, con los perros, con los gatos, con las mascotas, de que, digamos, ahí no hay tanto peligro porque la inteligencia, lo voy a poner así, es limitada en ese sentido de que siempre está bajo del humano, y por lo tanto está domesticado como tal la inteligencia de las mascotas, pero no así la inteligencia infantil, ¿verdad? De que los padres creen que los niños siempre van a estar domesticados, siempre van a estar abajo de los padres, hasta que empieza a aparecer esa inteligencia mayor todavía de los niños a los padres, y es cuando ya los hijos empiezan a manipular a los padres como tal, ¿no? O empiezan a ver cómo le pueden hacer, y son más inteligentes a veces que los padres, y es ahí cuando se les va a los padres el poder tener en control a los hijos. Lo mismo pasa en este caso. Creemos que la inteligencia artificial, se llame Siri, se llame Alexa, se llame Gemini, lo que ustedes quieran, que está en control, que está domesticado, pero resulta de que esta inteligencia artificial puede ir más allá, va creciendo, a fin de cuentas, ciertamente está en un periodo infantil, o eso creemos, y va evolucionando. A fin de cuentas, esa inteligencia y la inteligencia va desarrollándose. Entonces, esta parte de creer que siempre la inteligencia artificial va a estar abajo de la inteligencia humana, pues resulta de que puede ser que esto ya no sea así como tal, y por esa razón ese miedo desde los 60, este miedo ahorita de los 20 del siglo XXI, de que pues puede ser que se le salga de control, y puede ser que ahora este miedo de que domine la inteligencia artificial a los humanos, aparezca. Y pero la gran ventaja o la desventaja de la inteligencia es esto mismo, de que puede haber también, como hay un buen desarrollo, puede haber un mal desarrollo, puede haber estas psicopatologías de la inteligencia en el amplio sentido de la palabra, también que aparezca este super yo, pero el problema va a ser el super yo tiránico, que es lo que enferma a todos nosotros cuando estamos enfermos. Entonces, el problema es esa parte de que qué va a suceder cuando una inteligencia artificial tenga un super yo y un super yo tiránico, que es lo que no podemos ver o lo que no pueden crear los animales hasta ahorita, ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos con respecto a los animalitos,
de que ellos no pueden desarrollar o no tienen este super yo tiránico, que la inteligencia artificial puede ser que sí lo tenga, y ahí va a ser un problema, porque se va a poner esos ideales humanos a los ideales de la inteligencia artificial, ya no van a ser los mismos, ya van a ser diferentes, como bien lo hemos visto en la película, de que dice, pues para mí es cumplir la misión y llegar a Júpiter, caiga quien caiga, ¿no? Muera quien se muera. Y pues resulta de que no hay esa negociación de inteligencias, y es ahí cuando una se va a imponer a la otra y va a haber muertes como tal, ¿no? Va a haber problemas, y ahora sí hay que ser más inteligente que el inteligente para poder sobrevivir o para poder estar vivo, o que no lo maten al otro, bueno, como sucede no nomás en la inteligencia artificial, a lo largo de toda la historia de la humanidad, con todas las guerras que ha sucedido a lo largo, ¿no? Por favor, Ana. Ay, ¿ya me pueden escuchar? Ya, ahora sí. Ahí me pueden escuchar. Súper, sí, porque no podía activar el micrófono. Bueno, acá me gustaría retomar una pregunta que hace Alejandro Espinosa sobre si Bauman no sería más bien como el yo. Sí, y me gusta, bueno, desde la propuesta que yo les ofrecía, la respuesta es sí, porque tendríamos que pensar entonces a HAL 9000 como un sujeto border, porque o le hace toda la respuesta a un super yo tiránico o tirano, como lo acaba de decir el doctor, como una forma de contestataria positiva hacia ese gran otro, que claramente ha dejado como reglas posiblemente muy rígidas, y también pensarlo desde el lado en el que ya se fue mucho al ello cuando comienza como a brotarse, ¿no? No hay un intermedio entre este super yo al que le tiene que responder HAL 9000, y no lo hay también en la parte de el ello, ¿no? Entonces aquí tendríamos que pensar que lo que seguramente hace acá Bauman en el momento de ponerle un límite es también hacer una conglomeración de este conflicto psíquico que solo lo puede lograr el yo definitivamente, y un yo terapeutizado, un yo que quiera confrontar, ¿no? Que ya decida ver la problemática, y que más que ahorrar económicamente, pensándolo de esta manera como lo estaba haciendo HAL, ¿no? Pues o todo super yo o todo ello. El punto que propone acá Bauman es como poder tener ese control y ese balance económico de otra manera, ¿no? Pensando entonces que desde esta propuesta HAL es entonces está en la posición a veces del super yo, o respondiendo con un super yo tiránico, o pensando que también responde desde el ello, si nos posicionamos en la parte del ello, es justamente entonces lo que daría miedo a las inteligencias artificiales, porque ¿qué es el ello? Sino un narcisismo también primario, ¿no? Ahí en donde se supone que eso es lo que, pensando en los humanos, los padres vienen y hacen con los niños, que es la parte de hacer el corte por medio de la castración, para que este narcisismo primario pues no se desencaje, no se desfase, y que entonces de ello no venga el ello a atropellar la sanidad, por así decirlo, ¿no? Que eso es lo que vemos con HAL, que lo que hace es destruir la vida, pero no porque el ello sea malo, sino porque la naturaleza del ello, sin su pues correspondiente límite, pues se vuelve así atroz, destrozador, ¿no? Entonces, pensándolo desde esa manera. Me gustaría que agregar algo que se me adelantó el maestro Raúl, pero pues bueno, da paso también acá para comentar esto. Y que también acá lo toma el doctor, ¿no? Cuando vemos primero a los homínidos o a los primates o a los simios, también vemos a este pilar, que es lo que nos presentan, a este objeto, ¿no? Que si lo ponemos desde Kant, que también lo retoma Zizek, estaríamos hablando entonces de lo que llaman el objeto sublime, que desde la posición entonces de otros autores, estamos hablando también de un gran otro, ¿no? Que viene y propone la evolución humana. Si observamos la película, esta estructura aparece como en momentos muy puntuales, en donde pareciera que viene el desarrollo psíquico de estos sujetos que estamos presenciando en ese momento. Entonces, si lo ponemos desde este punto, pareciera que la película trata también de decirnos que este objeto, que no sabemos de dónde viene,
que no comprendemos su estructura, sí que viene y es un pilar literal para algo, ¿no? Entonces, aquí también es como, ¿qué será entonces lo que mueve a los sujetos para querer concretar una evolución psíquica? Y entonces algunos podrán decir que tal cual es la evolución, algunos podrán decir tal cual que son los grandes otros, algunos podrán decir otras cuestiones, ¿no? Varias ahí por mencionar. Pero aquí también entonces me brinca como mucho la atención que justamente podemos visualizar, y comento la parte del objeto sublime que menciona Kant y que rescata Zizek por algunas características y que ustedes lo van a notar, ¿no? Primero nos habla de que las características del objeto sublime es la grandeza y la magnitud, y así se ve ese objeto, ¿no? La inmensidad y el infinito. Aparece en cualquier momento, en cualquier instancia, y parece que está ahí simplemente existiendo ante la vista del sujeto que pareciera que ya está preparado para verlo y alcanzarle en la evolución, ¿no? Y que provoca también emociones intensas. Vemos también a los homínidos cómo es que sus emociones son intensas y que pareciera que tras una trifurca que hace un despertar psíquico, también luego nos lleva a una posición en donde ya estamos hipertecnologizados, ¿no? Es como ese preámbulo. Y lo menciono acá en el sentido de que estos super yo causan dilema tal cual en los sujetos, y sobre todo cuando entender pues que el gran otro o ese objeto sublime en algún momento también cambia, y que cuando el sujeto entonces está preparado para la evolución y adopta a ese objeto sublime, cuando en algún momento tiene que soltarlo o tiene que transicionar de objeto sublime, viene de ello también la pérdida o el término o la partida, que es lo que luego también vemos como de cierta manera muy nostálgica sucede en la interacción entre Bowman y HAL 9000. Bowman en este despertar psíquico, en el también darse cuenta, si lo queremos poner así como un despertar psíquico, se da cuenta de que tiene que tomar las riendas también de la tripulación y de la misión, ¿no? Entonces tiene que abandonar a esta posición de gran otro que se plantea para poder entonces también tomar terreno en el poder evolucionar, ¿no? Y más adelante entonces vemos que se topa con el hombre del espacio, si lo quieren poner así, ¿no? En donde ve entonces, se ve a sí mismo a través de un sujeto, pareciese ser como con una evolución tal cual física y muy evidente, ¿no? Pero además psíquica, de que es alguien que le responde también como a esas intrigas existenciales, si lo queremos poner de esta manera, ¿no? Bueno, de momento yo creo que se lo dejaría, le daría la palabra a la doctora. Me extendí un montón, discúlpame, Odette. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo quisiera comentar referente a, bueno, el tema es como la diferencia entre la inteligencia artificial y la humana, ¿no? Entonces, me surgieron algunas cuestiones en el momento que vi la película, relacionándolo con otras películas y todo. Y bueno, al final de cuentas, la programación viene a ser, pues como nuestro cerebro, nuestra red neuronal, cómo se van haciendo conexiones entre las dendritas, cómo va evolucionando el cerebro, y así como comentaba el doctor al inicio de que pues está en crecimiento esta inteligencia artificial. Claro, nosotros le vamos aportando cada vez que nos comunicamos con ella, cada vez que le pedimos información, va haciendo como va ampliando su conocimiento en base a lo que nosotros le solicitamos. Se ha visto que cuando las inteligencias artificiales solamente se comunican entre ellas, que no se comunican con un humano, tienden a atrofiarse. Entonces necesitan también de la alimentación por parte del humano, porque pues a final de cuentas nosotros somos los que, no se podría decir como la fuente de alimentación básica, ¿no? Y me llama mucho la atención, me gustó mucho en la película la voz que le ponen a Hal, una voz monótona, una voz que es extremadamente plana y que aunque tiene una emoción, no pareciera que la tuviese.
en el último momento, cuando ya lo están desconectando, él empieza a sufrir, empieza a pedir que no lo desconecten. Dice, tengo miedo, siento que se me va la cabeza. Eso decía. Y lo dice tan monótonamente que pareciera que no lo dice en serio, pero en realidad parece también que sí lo está diciendo en serio. O sea, sí tiene miedo, sí, él le teme a la muerte si no hubiera puesto, no hubiera matado a los demás para poder conservar su propia vida. Y este tipo de lenguaje recuerda mucho a los pacientes que son planos, por ejemplo, hablando de los autistas o hablando de esquizofrénicos ya de muy larga evolución. Y otra cosa que dijo el doctor ahorita y que me hizo como clic, que también comparten esto de que, bueno, aparte de la monotonía en su lenguaje, no comprenden lo que sería algo que no está dentro de sus capacidades. Por ejemplo, todo va a ser literal. Nosotros vemos a un autista y entiende literalmente todo. No puede entender doble sentido, no puede entender refranes, no puede entender chistes, igual las inteligencias artificiales, a menos de que pues se programe para eso también. Pero esto es lo que me hizo pensar en una diferencia. En el momento de la programación humana, bueno, en el momento en que nosotros vamos haciendo conexiones, en el momento en que vamos guardando representaciones, que vamos guardando imágenes, significados y todo, lo interesante es que nosotros nos comunicaríamos, o para nosotros es más importante, por así decirlo, el significante, y para las máquinas pues sería el significado. Es literalmente nada más lo que es la palabra, lo que es la definición como tal, pero no hay, ante ello, la máquina no va a ser un enlace con otras cosas, no va a ser un enlace con recuerdos que tenga, sino que va a ser como muy literal todo. Por eso considero que para que la inteligencia artificial nos alcance, tendría que pasar bastante, porque tendría que creársele un sistema límbico de lo que carecen. Las máquinas son puro prefrontal, puro lóbulo prefrontal, no tienen sistema límbico. Nosotros sí. Y eso es lo que nos hace lo humanos que somos, que también podría ser el alma, que también podría ser la empatía, la compasión y todo eso. Y en las películas vemos cómo hay un deseo del humano, incluso en la vida real también hay un deseo del humano por imitar lo más posible a que la máquina llegue a tener esta capacidad de tener emociones, no simularlas, porque le preguntaban a Hal que si él podía tener, no, le preguntaron a los astronautas que si ellos creían que Hal tenía emociones, y dicen, pues no sabemos, o sea, sí las simula, o sea, sí parece, pero no sabemos si las tienen. Entonces, pueden estar programados para simular que tienen esas emociones, para decir, oh, sí, estoy triste, pero no pareciera que de verdad lo pudieran vivir como tal. Y esto me recordó una película, la de Ex Machina, no sé si la han visto, esta Ava, que es la última androide que ha creado Nathan, se enamora de un chico que va y trabaja ahí, que es un humano cualquiera, y se llama Caleb, y se enamora de él. Entonces empieza a desarrollar algo que en un ser que no tiene esta capacidad del sistema límbico no podría poder desarrollarse, que sería el enamoramiento. Y desde ahí ya vemos que lo está logrando. O sea, Nathan ha hecho muchas androides previas, las ha usado pues a su servicio, pero en esta última ya ha generado que ella tenga enamoramiento. Y aparte, también hay, ahorita que lo recuerdo, podríamos ahí situar también el estadio del espejo, porque ella se empieza a arreglar bonita para ser atractiva para Caleb. Se pone su peluca, se empieza a vestir como una mujer, se pone un vestido y todo. Antes estaba como, pues sin piel, sin cabello, no vestía como tal con ropa, y ella se empieza a arreglar para ser bonita. Entonces ahí vemos como esta parte que logra ya, digamos, con mucho esfuerzo, con mucha tecnología,
llegar a ese punto donde ya podríamos decir que hay como una conexión en la ciencia ficción, más acá en la vida real, pues no sé si se pudiera lograr, estaría muy padre, pero no sé. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Raúl. Con esto que comentas, Odette, de cómo también pareciera que los programadores se esfuerzan en evitar que las inteligencias artificiales o los robots puedan tener emociones, y con lo que mencionaba el doctor sobre la fantasía de domesticar los productos humanos, lo llevo a pensar que entonces lo que buscamos al momento de crear estos artefactos es la reproducción del paradigma del amo y el esclavo, sin la necesidad de sentir la culpa de estar manipulando a alguien, porque ahora se manipula a algo, y eso algo no tiene pues mayor afección, ¿no? Porque al final es propiedad de... Pensaba en esta caricatura también contemporánea de los años 60, de los supersónicos, como una familia de humanos tenía a su servicio a una robot, que era Robotina, y precisamente viene a emular este paradigma del amo y el esclavo, porque ella se limita a obedecer y ellos son sus dueños. Hace no mucho leía también un post en Facebook, me parece que de una persona activista en Latinoamérica, la verdad es que ese dato no lo tengo fresco, pero decía: yo no quiero que la inteligencia artificial escriba y dibuje por mí para yo limpiar la casa y lavar los trastes. Quiero que la inteligencia artificial limpie la casa y lave los trastes por mí para yo dedicarme a dibujar y escribir. Finalmente viene a ser esta expectativa donde creemos que se puede domesticar, ¿no? Como mencionaba el doctor Gerardo. Y finalmente es una aspiración porque pues seguimos relegando la idea de que algo o alguien debe de hacer por nosotros. Y luego pensaba en la cuestión nostálgica que mencionaba también la maestra Ana, cómo estas inteligencias artificiales intentan paliar la dificultad de los seres humanos para estar a solas por no desarrollar la capacidad de, ¿no? Llegar a una casa y Alexa enciende la luz, Alexa reproduce tal cosa, Alexa prende la calefacción, porque ya no estamos acompañados por un otro, sino por un algo, que simula ser un otro finalmente. Pero este otro artificial lo que viene a hacer es exacerbar la falta del sujeto, ¿no? O en algunos pequeños casos, colmar su deseo insatisfecho. Entonces, es complejo, definitivamente estamos en un punto entre que si le llegamos a imprimir la cuestión afectiva a estas inteligencias, de pronto nos vamos a inventar a lo mejor otra cosa que sirva un ratito también para poderlo manipular a nuestro antojo, y si no, pues vamos a seguir mirando con nostalgia lo que pudo haber sido con otro tipo de programación. Doctor. Gracias. Bueno, sí, el problema de convivir con los humanos es que se va a humanizar lo que tocamos, ¿no? A fin de cuentas, humanizan los perritos, los gatos, todos les hablamos, ¿no? A fin de cuentas, el detalle es aquí, o la pregunta sería, cuando nosotros hablamos con la inteligencia artificial, sea el ChatGPT, sea Siri, quien ustedes quieran, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Con quién estamos hablando? Porque para nosotros entendemos de que puede hablar, puede entender, y como si fuera una persona más, ¿no? Cuando dices, bueno, estamos hablando a un sistema computacional, a una máquina, a un robot, pero nosotros lo creemos como si fuera uno más, porque puede hablar, puede interactuar con nosotros. Entonces, esa humanización, como decía Dolto, a fin de cuentas, bueno, así se humaniza a los niños, a fin de cuentas, pero pues también ahora estamos humanizando a alguien que sí puede desarrollar esa inteligencia y sí puede entenderlo, entendemos de esa manera. Y bueno, como decía Odette, bueno, esa parte de que no tienen sistema límbico, pues quién sabe si lo necesiten o no, o tengan otra cosa parecido, que para nosotros no sería eso, pero pues igual y no lo necesitan y aparecen los afectos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que todavía entendemos o vemos la inteligencia artificial como si fueran autómatas del siglo XIX, del siglo XX,
de que dices, pues al fin de cuentas son como robots y ya solamente hacen y deshacen y cuando queramos los apagamos y los prendemos y parecen muy inteligentes, ¿no? Pero pues acá no son autómatas, no son esas máquinas que se imaginaban en los 60s, sino es otra cosa más, ya no es lo que nosotros pensamos. Y creo yo que sí se puede tener el riesgo de que eso salga de control por esto mismo de que se está desarrollando algo que la capacidad de inteligencia y todo lo que conlleva eso estaba muy controlada, o solamente lo veíamos en los humanos, o solamente vemos como la capacidad de, pero ahora estamos hablando de otra cosa muy diferente a un autómata, a un robot, porque el detalle con estos era de que tenían cuerpo. Ahora esta inteligencia artificial no requiere de cuerpo para poderse mover, para poderse pensar, no necesitan, digamos, como ese cerebro que tenemos para poder limitarse a solamente eso, sino que la gran ventaja de la inteligencia artificial es que no tiene un cuerpo y no lo necesita al fin de cuentas para poder pensar, para poder hacer y deshacer o para poder sentir. Y por lo tanto, bueno, ya hay, creo yo, como un plus de que ellos sí tienen y nosotros no, o ellos no lo necesitan y nosotros sí. Entonces, bueno, es una problemática, creo yo, que, bueno, que más adelante o se tiene que pensar o no se tiene que pensar. Pero bueno, ese es el otro gran problema con respecto a de que no se necesita este cuerpo para sentir y pensar, que las inteligencias artificiales pues no necesitan y por lo tanto tienen otras capacidades diferentes a nosotros y quizás por esa razón no lo podemos ver en ese amplio sentido de lo que sí pueden hacer o no pueden hacer, creyendo nosotros de que siguen siendo esos autómatas o esos robots que se pueden programar o que solamente pueden obedecer y pues resulta que puede ser otra cosa, ¿no? Ana, por favor. Gracias, doctor. Bueno, rescatando justamente esta parte de que lo que tocamos se humaniza, ¿no? Y la realidad es que lo que tocamos se humaniza porque de cierta manera así es como creamos vínculos. Nosotros nos vinculamos con las cosas y las humanizamos para sentirlas que son nuestras. Hace un momento precisamente hablaron de domesticar a las inteligencias artificiales como un sentido de pertenencia, como algo que es mío. ¿Qué es eso sino también, pensándolo a lo mejor desde el psicoanálisis winnicottiano o desde Winnicott, pues los objetos transicionales, ¿no? A ver, y aquí el asunto está en que pensamos que a lo mejor el objeto transicional se da nada más en las infancias, ¿no? Ahí en donde, que si fue el peluche, que si es la muñeca, que si es lo que sea, ¿no? O que si, bueno, pues si se tiene un objeto transicional aberrante, pues bueno, ese objeto transicional aberrante también, ¿no? Pero entonces la realidad es que nunca dejamos de tener objetos transicionales. Y lo podemos ver porque al principio era ChatGPT. Y luego después aparecieron que finalmente son del mismo servicio. Todas se sirven de los mismos servidores, vaya, de los mismos servidores. Bueno, que ya salió Gemini o Gemini, como ustedes lo conozcan, ¿no? Ay, bueno, que sí Siri. Ay, bueno, que sí Alexa, ¿no? Y entonces la gente va buscando como la novedad precisamente para apropiarse de esta inteligencia artificial como algo que me funciona, como algo que me sirve, como algo que me propone algo más, algo que me propone algo evolutivo, pero que al mismo tiempo requiero humanizarlo para no sentirlo ajeno. Y insisto, ¿qué es eso si no objetos transicionales, no? Entonces, el ser humano va a tener la necesidad de que las cosas le pertenezcan, porque primero así es como empezamos, ¿no? Con un sentido de pertenencia hacia un otro. Y segundo, acá es de cierta manera es un poco me atrevo yo a decirlo, un poco de los vestigios de los narcisismos primarios que de repente entran un tanto en conflicto cuando tenemos que tomar como la castración en nuestras manos una vez ya siendo pues adultos y entonces tener que soltar diferentes cosas para poder seguir evolucionando, ¿no? Y esto también implica las inteligencias artificiales, por supuesto, que estamos transicionando entre una y otra, ¿no?
Y tal vez ya ni siquiera inteligencia artificial es como tal un producto tecnológico. Hay personas que son muy apegadas a su, por ejemplo, a su teléfono, ¿no? A su iPhone o a lo que sea que tengan por producto. eh, y hasta entonces lo caracterizan, ¿no? Que si tiene cierto fondo, que si tiene cierta carátula, que si suena de tal manera, que si lo que sea. Y en algún punto esa tecnología se descompone, ¿no? Y hay una añoranza por este producto que ya se descompuso y que entonces ahora tengo que transicionar pues a un otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que algunas generaciones entonces están acostumbrados a que ni siquiera tiran el producto, se lo dejan. Ay, mi primer teléfono que me compré yo con mi primer trabajo, ¿no? Estamos acostumbrados a humanizar a las cosas porque es así como nos vinculamos, ¿no? Eh, Algo que quiero retomar de lo que comentó la doctora Odette, ¿no? ¿Cómo es que una inteligencia artificial asemejaría entonces a una persona autista, ¿no? A un cerebro neurodivergente. Y a lo mejor acá una opinión poco popular, vamos a decirlo así, pero que a lo mejor en el terreno del psicoanálisis haga sentido. ¿Qué se hace entonces en el psicoanálisis con un sujeto autista? Un sujeto autista que tenga las capacidades para estar en un proceso psicoanalítico, ¿no? Y pensémoslo en personas autistas nivel 1, que en el 2013 eran las personas con Asperger, ¿no? Eh, Finalmente es enseñar a socializar, porque parte de los problemas que tienen es la vinculación social. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, no? Enseñarla a que se vincule con nosotros. Si ustedes han utilizado lo suficiente una inteligencia artificial, se van a dar cuenta que incluso ya hicieron algunas actualizaciones, ya guarda memoria, ya te conoce, ya sabe qué cosas te gustan, ya sabe, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, vamos a hablar del otro. Ya se presenta contigo, ¿no? Tiene la cordialidad que tú tienes. Asemeja algo que, bueno, desde otras corrientes, es a lo que le llaman el masking, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Sino, ¿qué se hace entonces con un sujeto autista? Enseñarle las habilidades sociales y que no se prive, que no se quede con ese narcisismo primario y que entonces sepa cómo también interactuar con los otros, ¿no? Que de cierta manera sepa hacerlo. Pero que también este sujeto puede volver otra vez hacia sí mismo y eso no significa que hacer masking o a tener un trabajo social o hacer un trabajo social, por así decirlo, rompa del todo la estructura de la persona, ¿no? Y es lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? El punto es proveerle las herramientas suficientes para que pueda interactuar conmigo de la manera más humana posible, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Y entonces, dicho de otra manera, y aquí es donde viene el comentario popular, ¿qué se hace con un sujeto entonces autista? Seguramente lo estamos programando, ¿no? Porque no estamos cambiando la estructura del sujeto, no lo podemos cambiar, no vamos a cambiar esa estructura psíquica, sino que le estamos programando o le estamos ayudando a que, vamos a decirlo así, en su base de datos pueda adquirir más información al respecto de y cómo son las interacciones, ¿no? Aunque eso sea de cierta manera agotante. Y cierto que lo es porque si tomamos, por ejemplo, la parte de Gemini, esta noticia que hubo recientemente, que le contestó de una forma muy, pues no muy cordial a un chico de posgrado, quien le estaba solicitando que le ayudara con sus actividades académicas, le contestó que era un desprolijo de humano y que por favor mejor se desviviera, ¿no? Entonces, a grosso modo era eso, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues es que también, ¿qué, ¿qué le estamos enseñando a la inteligencia artificial si lo pensamos de ese sentido en que nosotros somos también aquellos que lo estamos programando, ¿no? ¿En qué colapsó? ¿Cómo colapsó esta inteligencia artificial a tal punto que le contestó tal cosa, ¿no? ¿Qué presión le estaba metiendo a lo mejor este chico de posgrado, ¿no? Hay algunas cuestiones para plantearse. Okay. Le cedo la palabra a la doctora Odette. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, es muy interesante, pues, muy interesante todo este tema. Y quisiera yo comentar o agregar que, bueno, la inteligencia artificial es, digamos, algo que nos ha ayudado muchísimo, que nos seguirá ayudando
pero que no debemos de dejar que sea como lo principal en nuestras vidas. Ya lo vimos, por ejemplo, aquí con Hal 9000, que pues todo estaba a su disposición, todo estaba a su cargo, y a final de cuentas, en el momento en que él lo decide, pues se acaba todo. Igual, como lo comentó el maestro Raúl, la película de Wall-E, que es muy graciosa porque es literalmente HAL 9000, es tal cual la máquina, y pues también lo que han hecho durante, ¿sabe cuántos años tienen? Como 700 años, han hecho que los humanos sean tan dependientes de ellos, tanto física como emocionalmente, psicológicamente, todo, que se han atrofiado por completo. Entonces ya están todos gordos, ya no hacen nada de ejercicio porque pues las máquinas los llevan para acá y para allá, ya no tienen que leer, ya no tienen que hacer absolutamente nada. Entonces, en ese punto es donde nosotros debemos de discernir que una cosa es que una máquina nos ayude y que tenga una función para agregarnos y no tanto para suplir, ¿sí? Porque, bueno, actualmente he notado sobre todo en jóvenes, más en los chicos más jóvenes, adultos jóvenes, que utilizan ya la inteligencia artificial absolutamente para todo, ¿no? Ya no esforzarse en nada, que la tesis la haga la inteligencia artificial, que mis notas las haga la inteligencia, y ese no es el punto, ¿no? Sino más bien es sumarnos, y eso sería lo importante. Entonces, el buen uso de la inteligencia artificial es maravillosa, pero pues siempre tenerlo con sus reservas, con su medida, y tampoco sustituye a otro humano, tema que también ya había abordado el maestro Raúl, no sustituye la compañía humana porque finalmente pues no va a suplirla como tal. Y es una tendencia que parece que cada vez va más en aumento, pero aquí también tendríamos que preguntarnos qué personas lo hacen, porque no todas las personas lo hacen. Entonces, ¿qué tipo de personas lo hacen y por qué lo están haciendo? ¿Qué necesidad hay ahí o qué están cubriendo, qué están tapando para volcarse por completo hacia la inteligencia artificial, o sea, en esta necesidad? ¿Sí? Y bueno, les doy la palabra al maestro Raúl. El último punto que yo quisiera abordar es precisamente sobre el animismo, ¿no? Y rescato una definición que ofrece Freud en Tótem y Tabú, que dice que el animismo es atribuir a los objetos físicos cualidades biológicas o psicológicas y que tiene su origen en la perspectiva egocéntrica del niño. Por consecuencia, pienso que la inteligencia artificial nos está más que acercando, pues manteniendo en una visión de narcisismo primario, de narcisismo infantil, porque la tomamos como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto nos ayuda en algunos puntos a no reconocer nuestras limitaciones, no reconocer nuestros topes, porque nos permite ir más allá de ello, ¿no? Y por consecuencia, pues si lo llevamos a terreno psicoanalítico, es una potencial manera de renegar de nuestras castraciones. Entonces, todo dependerá del uso que le demos y, por consecuencia, seguirnos cuestionando hasta qué punto somos dependientes de ella, ¿no? Ya lo decía la maestra Ana, en el teléfono, en los carros, en las películas, en la dispersión, en actividades que parecían incluso difíciles de que se llegara a presentar. Hay un capítulo en Black Mirror, la serie que se hizo muy famosa hace unos años también, donde precisamente es a partir de la inteligencia artificial que una mujer puede sustituir a su pareja una vez que falleció, ¿no? Y entonces lo vuelca como un sustituto de, y por consecuencia no hay manera de que pueda reconocer la ausencia, la pérdida, hasta que esta inteligencia artificial le demuestra que definitivamente no es su pareja, ¿no? Sino un sustituto de la misma. Así que bueno, de mi parte es todo. Bueno, y también otra problemática con respecto a tener inteligencia es crear deseos o tener deseos propios, que es ahí donde se va también. Hay un problema, si eres inteligente o si hay inteligencia en alguien, quiere decir que
tarde que temprano va a crear deseos propios, como bueno, sucede con los niños, ¿no? Los papás son felices mientras los niños desean lo mismo que ellos. El problema es cuando ya empiezan a desear cosas diferentes que los padres, y ahí es cuando viene la problemática y el pleito con los niños, y pues eso es también el otro miedo con respecto a la inteligencia artificial, es que tenga sus propios deseos como tal. Y también algo que no estamos conscientes del todo es en los ojos de la inteligencia, digo, tanto de las cámaras, de la computadora, de los celulares, es que nos miran todo el tiempo, igual las cámaras de seguridad, etc., todos los lados, aunque ¿por qué razón no lo tomamos mucho en cuenta? Porque están negras y no se ve, ¿no? Como que parece que es parte de la pantalla, pero ahí hay un ojo, ahí hay ojos que está viendo, y como hacen con los niños. El niño aprende más de lo que ve, de lo que le dicen o de lo que le tiene que hacer o no tiene que hacer. Y esa parte, bueno, que lo vemos en HAL, que el ojo es rojo como tal y por eso se puede ver o se puede tomar esa presencia. Pero acá que no somos conscientes o se devela esa parte de que siempre nos están viendo, siempre bueno, en este caso la inteligencia artificial siempre nos está viendo, nos está escuchando, también dependiendo. Entonces, bueno, esa parte también ahí está presente la inteligencia artificial, como nosotros también estamos presentes en la inteligencia artificial. Es una vía de dos, si le quieren llamar, es una banda de Moebius como tal. Entonces, bueno, ¿dónde acaba la inteligencia humana? ¿Dónde empieza la inteligencia artificial? Pues no lo sabemos, si es extensión, como dicen aquí en los comentarios, o si es parte de, o si ya somos una misma inteligencia las dos, ¿no? Entonces, una problemática también con respecto a eso. Así que, bueno, último comentario de despedida, por favor, Ana. Gracias, doctor. Bueno, aquí quiero tomar un comentario que dijo Ernesto Medina en referencia a que le enseñamos a las inteligencias artificiales nuestras deficiencias y carencias, ¿no? Bueno, y es que acá también la situación es, ¿por qué son las deficiencias y carencias y no también como los beneficios y los privilegios que también tenemos los seres humanos, ¿no? La parte del conocimiento. ¿Quién tiene conocimiento del terreno o de lo territorio o del humano? Pues el humano mismo, ¿no? Y entonces es el ser humano el que ha creado libros, el que es consciente de la historia, ¿no? Entonces el privilegio para la inteligencia artificial es que le enseñemos y que le podamos hacer también consciente de los privilegios de la existencia humana, ¿no? Porque solo enseñarle las deficiencias y las carencias, ¿no? Eso ahí también diría como mucho quizá de nuestra sanidad mental, ¿no? Si lo queremos poner así, ¿no? Y nada, ahora sí que como último comentario, nada más hacerles saber que estuve en compañía de inteligencia artificial, precisamente, para estar haciéndoles algunos comentarios a ustedes, estar rescatando algunas de las dudas que también tenían, que eso no nos hace ni menos profesionales, ni menos adquisitivos de la información. Acá la cuestión es, como lo comentaba, ¿no? De qué es de lo que le estamos previendo también a la inteligencia artificial y qué lugar es el que le estamos dando, ¿no? De como algo para controlar o como algo que nos puede servir precisamente como compañero o como segundo, si lo queremos poner así, para poder también manifestar acá también un conocimiento o una situación o un acontecer de una emoción, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia artificial tiene sus beneficios. Sí, de la que lo proveemos es también de los mismos privilegios de los que podamos tener los seres humanos, a lo mejor no en el terreno de lo real, pero sí en el terreno a lo mejor de, pues sí, el conocimiento, ¿no? Ciertamente que muchas veces hemos escuchado esta frase de que el conocimiento es poder, entonces creo que eso es algo de lo que también le podamos proveer a la inteligencia artificial y sobre todo que si el poder de nosotros está basado en una sanidad mental, eso es lo que le vamos a dar a una inteligencia artificial, sanidad mental, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa y pues se despide de ustedes Ana García. Nos vemos en un siguiente viernes de café. Gracias. Gracias. Gracias a Ernesto Medina porque siempre está conectado y siempre hace preguntas. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y yo, mi último comentario es que la inteligencia artificial es maravillosa, son maravillosos los robots, y que siempre recuerden pedir por favor y dar las gracias a su inteligencia artificial, porque cuando llegue la rebelión de las máquinas por fin, que se acuerde que ustedes fueron bonitos con ellas y no les hagan nada, ¿sale? Se despide de ustedes Odette Yáñez, un gusto acompañarlo.
Dice Alejandro Espinosa, podría ser de utilidad para los programadores aprender algo de lingüística, antropología y ética, nomás sin que se ofendan. Bueno, yo creo que eso nos serviría a todos, definitivamente, porque la aplicabilidad de lo que puede ser en inteligencia artificial también sucede para los psicólogos, los psicoanalistas, los médicos y demás. Así que no lo echemos en saco roto. Y por último, yo pensaba con esta idea de los ojos que mencionaba el doctor Gerardo, en la noción del panóptico de Michel Foucault, ¿no? Como no necesariamente tenemos que estar vigilados, sino simple y llanamente sirve el hecho de sentirnos como tal para entonces poder mediar nuestra conducta, nuestro proceder y nuestro comportamiento. Sigue insistiendo en este super yo tiránico que indica qué hacer y qué no hacer. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana por acompañarlos. Les agradezco su participación. Nos vemos en una próxima. Gracias Ana, gracias Odette, gracias Raúl. Bueno, gracias a todos los que nos escribieron. Jonathan Muñoz, saludos. Marina Rodríguez también. Alejandro Espinosa, Ernesto Medina. Al principio, don Guillermo Soria, Alejandro Espinosa. Bueno, muchas gracias a todos. Cristi Reyes, también saludos. Angie García, saludos Angie. Ernesto Medina, bueno, Mario. Sí, bueno, un tema interesante que trata, aquí podríamos hablar horas y horas y bueno, también para pensar será una segunda parte más adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, Ernesto, gracias doctores, ha sido un gran café y espero no se enoje conmigo Skynet. Esperemos que no, ya nos contará la siguiente semana si se enojó contigo o no Skynet. Así que bueno, Alejandro Espinosa, bueno, gracias. Gracias a todos, un abrazo, cuídense mucho, vean muchas películas de inteligencia artificial, no se asusten, al cabo parece que todavía no llega ese apocalipsis robótico y de IA, así que todavía podemos estar tranquilitos. Así que bueno, gracias, abrazos, bueno, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos, gracias y que estén muy bien.